China y los países de América Latina y el Caribe son miembros importantes del sur global. La independencia y autonomía son nuestra gloriosa tradición. El desarrollo y la revitalización son nuestro derecho inherente y la equidad y la justicia son nuestra búsqueda común. China está dispuesta a aunar esfuerzos con nuestros socios de la región para lanzar 5 programas que impulsen nuestro desarrollo y revitalización compartidos y contribuyan a una comunidad con un futuro compartido. En medio de la guerra entre Estados Unidos y China, China encuentra en América Latina un aliado estratégico. Y en este análisis geopolítico vamos a hablar de este movimiento magistral que ha estado haciendo por varios años Xi Jinping a través de la ruta de la seda y de acuerdos comerciales estratégicos que hoy colocan a América Latina y al Caribe como un aliado importante y clave en el escenario geopolítico para acabar con esta hegemonía occidental encabezada por Estados Unidos. En un movimiento que ha acaparado los titulares de diversos medios de comunicación, Xi Jinping lideró la cumbre CELAC-Beijing. Se trata de las 33 economías que forman parte de América Latina. Aquí estuvieron Lula da Silva, que forma parte del bloque de los BRICS y que es un aliado clave y estratégico con China. Estuvo también Gustavo Petro representando a Colombia. Y esto es un mensaje claro de lo que significa en el escenario geopolítico el movimiento de Colombia. Desde hace un año Colombia ha estado pidiendo la adición al bloque de los BRICS y Lula da Silva ha estado apoyando la integración de Colombia a este bloque económico como una alternativa de comercio justo y equitativo entre las naciones. Esto ha generado una gran polémica en los diferentes medios de comunicación en Colombia, puesto que aseguran ha sido una decisión arbitraria por parte de Gustavo Petro, que no se le ha solicitado a la ciudadanía la participación, la decisión de si quieren o no empezar a comerciar con China como un aliado estratégico de Colombia. Pues durante varios años Colombia ha tenido relaciones económicas con Estados Unidos siendo su principal socio comercial. Pero en medio de la guerra económica y arancelaria que se está viviendo y este redireccionamiento del escenario geopolítico donde empiezan a surgir diferentes economías y fuerzas que han estado generando un cambio y una multipolaridad y un juego de poder diferente, pues hay que apostar por un bando u otro. Y eso es lo que ha hecho Gustavo Petro, apostar por el bando asiático, apostar por acuerdos comerciales entre Colombia y China, al igual que Chile, encabezado por Boric, que también están de acuerdo en unir fuerzas y generar proyectos de infraestructura y desarrollo que permitan conectar de forma más rápido América Latina con China. Pero por supuesto que aquí también hay granos en el arroz, como el caso de Argentina, encabezado por Javier Milei, que enviaron a un grupo de representantes argentinos a esta cumbre, y el caso del bananero, del empresario de los plátanos, Daniel Noboa, que sin duda ya sabemos ganó estas elecciones de manera fraudulenta y que es un aliado indiscutible de Estados Unidos. Ni hablar de Nayib Bukele, que se ha convertido en el carcelero de Donald Trump, dejando en claro que lo que nació como un proyecto de beneficio para El Salvador ahora se está convirtiendo en el centro de exterminio de migrantes que son inocentes, pero que allá el carcelero Bukele ha decidido ayudar y apostar por este proyecto de migración. Todo esto, por supuesto, se enmarca en un cambio geopolítico que estamos viendo. China ha dicho varias cosas puntuales en esta cumbre. Quiere acuerdos comerciales a largo plazo, quiere respeto y sobre todo relaciones diplomáticas, dejando en claro que eso de la incertidumbre, de jugar al vivo y de hacerse como el que todas las puede, pues no va con la forma de negociar de Xi Jinping.
Se trata de más de 20 acuerdos, miles de millones de dólares en juego. Hablamos de infraestructura, de carreteras, de aeropuertos, de zonas portuarias que empezarían a desarrollarse en toda esta zona de América Latina con miras a conectar a China con América Latina. Y es que la economía mundial se está moviendo de manera muy rápido y es evidente en esta guerra económica que China ha ganado la batalla en contra de Estados Unidos. Hoy por hoy nos ha quedado claro que esa guerra arancelaria absurda que impuso el presidente Donald Trump hace un par de meses de 145% de aranceles fue una verdadera barbaridad. Dejó en claro el músculo, el poderío de China que pudieron aguantar toda la presión porque pues el presidente Donald Trump estaba seguro que Xi Jinping iba a venir a besarle, él ya saben que, como lo ha dicho en diferentes medios de comunicación, que todos los líderes mundiales tienen que venir a besarle el trasero porque pues están bajo los pies de Estados Unidos. Lo que no pasó con China y lo que sí ocurrió fue que China decidió poner los puntos sobre las sillas en esa mesa de negociación que se llevó a cabo en Ginebra, Suiza. Aquí se dejó en claro que quieren estabilidad económica, pero sobre todo respeto entre ambas economías y nada de incertidumbres ni especulación, cosa que ha caracterizado al presidente Donald Trump y por lo que se le acusa en Estados Unidos de manipulación de los mercados financieros. Eso es lo que no quiere China y es lo que está ofreciendo a los países que forman parte de la CELAC. Estabilidad, acuerdos comerciales a largo plazo, trato justo y respeto. Y eso fue el mensaje también de Lula da Silva y dijo que se sienten bien de ser tratados como iguales, que América Latina es lo que quiere, ser tratado como igual y que se respeten los acuerdos comerciales y es por esa razón que están volteando a ver a China como su principal socio comercial. Y es que esta guerra, familia, que terminó en un 30% de aranceles en contra de China, un 10% más un 20% por el tema del tráfico de fentanilo, y China que dejó un 10% de aranceles, evidenció el poderío y el músculo de lo que representa verdaderamente la economía asiática. El poderío de China, el poderío de Rusia, el poderío de los BRICS es claro. Ahora pues habrá que empezar a estudiar mandarín porque en realidad lo que se viene es el ascenso y el dominio en los próximos años de la economía que ha estado ahí bajo la sombra de Occidente trabajando y sobre todo construyendo paso firme acuerdos con diferentes países que nunca fueron tratados como iguales, lo mismo que está haciendo en África a partir de el desarrollo de infraestructura, de carreteras y demás, con el propósito, por supuesto, también de hacer negocios, de obtener recursos naturales, pero que no se sienta como un saqueo, que no se sienta como un abuso, sino que se sienta como negocios y acuerdos justos en el que todos ganan. Mientras Xi Jinping está volteando a ver a América Latina como ese socio fiel, América Latina necesita poner manos a la obra y los gobiernos que nos están representando también necesitan diseñar proyectos a largo plazo, cosa que siempre nos ha faltado. Y también, gente, el tema de la corrupción, el tema del manejo de los recursos que luego termina convirtiéndose en otro problema. La elección de los representantes políticos también suma desequilibrio en esta ecuación, puesto que a diferencia de Xi Jinping, que estará aquí en el poder, pues modificó la constitución en el 2018 y estará como líder máximo de China hasta el día en que se muera con la visión clara de convertir a China en un gran imperio, en América Latina pues gozamos de democracias que se cambian cada 6 años o cada 4 años y que terminan impactando en las vidas de los ciudadanos, pues porque no hay proyectos a futuro y no hay una visión a largo plazo. Eso es lo que queda pendiente, pero en este momento todo parece indicar que América Latina se encuentra alineado
se encuentra en el momento justo para poder hacer este movimiento y desafiar un tanto la hegemonía estadounidense. Aquí hay todos los recursos minerales, económicos, recursos naturales para poder crear una gran alianza con Asia. Eso sí, también generando acuerdos con Estados Unidos, pero dejando en claro que ya no son los únicos en el escenario geopolítico, que hay otras alternativas, que hay otros mercados y sobre todo que si son tratados como iguales, lógicamente que va a privilegiar ese modelo, no ese modelo voraz, no ese modelo de capital en el que había unos que saqueaban y otros pues que eran saqueados y nunca veían beneficios, sino un modelo mucho más equilibrado en el que haya desarrollo, en el que haya intercambio de tecnologías, pero que ambas partes se sientan en igualdad de condiciones. Y ojalá que esta visión de China, de disciplina, de trabajo, de responsabilidad, la aprendamos los países de Sudamérica y el Caribe, que mucha falta nos hace. La ética, el trabajo responsable, el ser puntuales, el ser disciplinados por lo menos, porque eso es lo que nos ha faltado. El cuestionar a nuestros gobiernos, el estar ahí vigilantes para que podamos crecer como bloque económico. Pues hay todo, familia, hay cultura, hay gente buena, hay gente inteligente, hay talento humano capaz, hay muchísimos valores que compartimos en común y sobre todo tenemos territorio, tenemos recursos naturales que no hemos logrado capitalizar para verdaderamente convertirnos en un bloque y en una potencia económica. Mientras Xi Jinping está volteando a ver América Latina como ese socio estratégico que necesita, el presidente Donald Trump da una visita por Medio Oriente, firmando deals y acuerdos multimillonarios, echándose en la bolsa a los jeques árabes para de esta manera también posicionarse en el escenario geopolítico con un aliado poderoso como lo es Medio Oriente. Nos vemos en otro análisis geopolítico y recuerden, en vivo los domingos ahí en el chat estamos platicando, conversando. Hasta la próxima. Yo soy Carla Bendaño, nos vemos en otro análisis geopolítico.